semestre tendría que estar terminando a finales de mayo, no Sí, la primera semana. sí, pero no sé qué prisa se traen. O sea, lo que quieren, creo que quieren ya vaciar la universidad, ¿verdad? Pareciera, realmente Porque pareciera. como vienen todas estas elecciones, ¿verdad? Yo creo que no quieren que hayan estudiantes. Exacto, porque pues mucha gente, quiera que no, mucha gente que vive en otro departamento se viene aquí a vivir temporalmente, entonces si no está, no vota. También Ujú. hay personas que si vivimos en los municipios circundantes, que si no está la obligación de ir a la universidad, no es, no se encuentra excusa para ir y también baja la afluencia de votos. Sí, y miren, con lo de los 48 cantones que está pasando, ¿verdad? Que imagino que ya están enterados, ¿verdad? Muy probablemente sí, las semanas que se vengan van a ser complicadas. O sea, puede pasar eso, ¿verdad? Entonces sí, el país está, bueno, como el todo el mundo, pero también aquí ya se agravó la cosa. Entonces, sí es muy probable, ¿no? Ayer ya tenían reuniones de emergencia de los 48 cantones y ya estaban haciendo algunas eh, programaciones de qué van a hacer en las próximas semanas, ¿no? Entonces sí, sí es complicado. Eh, Igual otras organizaciones sociales ya también están anunciando que van a, al menos van a anunciar cierto tipo de movilizaciones. También está viendo que Codeca estaba anunciando también y parece que las organizaciones que están alrededor de WINAC, como el CCDA, también están organizándose. sí, y yo creo que parte de provocar caos es también para evitar estos procesos de elección. O sea, hay mucho de eso, ¿no? Porque recuérdense que mucho de lo que pasa ahorita en elecciones en la universidad, por ejemplo, por citar un espacio, incide en la elección de fiscal y en otras cosas, sobre todo la elección de fiscal, que es lo que les preocupa a estos grupos. Entonces hay, o sea, todo esto está como orquestado en función de todo eso, ¿no? Entonces, sí es, uno puede evitar ver que hay una, sí, una relación en todas esas cosas, ¿no? Eh, bien, entonces miren, bueno, no sé por qué los demás no se conectan, pero vamos a iniciar solo antes de que tal vez damos un poco de margen. Ya les puse las lecturas del final y por favor, si pueden verificarlo en este momento para que vean que estén bien. Son cuatro, ¿verdad? Sí, sí, tal vez las pueden abrir ahí rápidamente solo para ver que no haya ningún problema. Sí, me dicen la primera, la que les vaya apareciendo. Fíjese que sí pude abrir las cuatro. Al menos la primera es un documento de Word, pero los otros tres son PDFs. El Sí, documento de Word se llama Dinosaurio Reload, Violencias Actuales en Guatemala. sí, sí, ese es un capítulo, un libro de ese libro que pues trata de reflexionar sobre la violencia actual, ¿verdad? O sea, es el primer capítulo donde lo que ellos hacen es un análisis de cómo explicar lo que hemos discutido en las clases, ¿no? Esa relación entre el conflicto y la violencia, las violencias actuales, ¿verdad? ¿Qué tanto se deben a eso o qué tanto hay otro tipo de violencias ahora? De ahí otro texto es de un Brenneman, un sociólogo que yo les hablé en la clase anterior, ¿verdad? Se recordarán quienes estudiaron que él estudió el tema de las pandillas, ¿no? Entonces empezó a estudiar, sobre todo le interesó estudiar qué estrategias usan los pandilleros para salir de las pandillas, cuando los que quizá quieren salir, y encontró que una variable que explica muy bien eso es la conversión religiosa, sobre todo la protestante. Entonces, ese artículo resume, digamos, investigación, que él después publicó un texto, ¿no? Un libro. El otro es uno sobre los piloticidios, que ya les he hablado de una antropóloga que es muy interesante, ¿va? Que muestra también ese tipo de crímenes que también les decía yo la vez pasada, cómo se asocia al tema de las pandillas. El otro texto es un texto un poco para el debate, digamos, que hemos tenido en la clase, un poco como para profundizar, ¿verdad? Porque me hubiera gustado que nos metiéramos más, pero ya con esto que hablamos de que aceleraron todo,
que habla sobre el modelo Bukele, ¿va? Es un texto crítico que discute un poco qué tan exitoso es ese modelo y por qué se puede atribuir, a qué se debe, si lo es o no lo es, y pone en tela de cuestión, digamos, algunas de las, digamos, del discurso oficial que dice que es un gran éxito. Entonces trata de acercarse a ese modelo, ¿no? Entonces, les puse esas cuatro, son lecturas cortas, ¿verdad? No tan grandes, pero la idea es pues, para que pues, tengamos todavía en esta última parte, ¿verdad? Ver esos últimos elementos de la violencia ya más aterrizada sobre Guatemala y sobre las discusiones que hay, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Yo quería mostrarles hoy un pequeño video de algo que hemos venido discutiendo también que analiza el tema de la criminalidad, porque habíamos estado hablando también de eso, ¿no? Entonces, es un video pequeño donde hablan eh, cuatro investigadores, ¿va? Uno de ellos es historiador, el otro sociólogo y dos de ellos son politólogos, ¿no? Están hablando del caso mexicano, pero es interesante ver lo que ellos explican de la criminalidad. Lanzan algunas hipótesis de por qué la criminalidad se ha vuelto más violenta, ¿no? Porque siempre ha existido, pero qué es lo que hace que en los últimos años la criminalidad se vuelva más violenta. Entonces lo vamos a ver así brevemente y de ahí vamos a parar y discutir un poco respecto a eso, ¿no? Muy buenas noches. Bueno, no cabe duda que el crimen organizado está cada vez más. ¿Sí se ve bien? Sí, licenciado, pero no sé si soy yo, se escucha un poquito bajo. Vamos a ver si le subimos el volumen. Nadie lo tiene todo. Vamos a ver ahorita. Me dicen, lo voy a poner. En nuestro país, no solamente como ¿Sí monopolio lo de la oyen mejor ahí? Mejor, licenciado. Sí se escucha bien, Lick. por el control de mercados que por definición ellos controlan, que son los mercados Póngale atención a las hipótesis que discuten estos investigadores. Es interesante. ilegales, de las drogas, de la prostitución, del juego prohibido, en fin, del alcohol adulterado, en fin, todas esas actividades que son ilegales, pues los controla el crimen organizado. Pero ahora también lo que estamos viendo en México es que empiezan a controlar y monopolizar mercados de productos legales, como el pollo, como la cerveza, como el gas LP, como el aguacate, el limón, en fin, se está diversificando el crimen organizado en México. Tenemos un crimen organizado cada vez más fortalecido y diversificado. Vamos a hablar de eso. Saludo vía remota a Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches, ¿cómo están? Y aquí en el estudio está Jorge Castañeda. Hola, Leo, ¿cómo estás? Y recuperamos a Javier Tello. ¿Cómo estás, Javier? Leo, muy buenas noches. Jorge, Héctor, muy buenas noches. Fíjense que este Jorge Castañeda, el que está hacia a la izquierda, extrema izquierda, este cuate él es sociólogo y tiene un libro, uno de los mejores libros que se ha escrito sobre la historia de la izquierda en América Latina, que se llama La Utopía Desarmada. ¿No? Si a alguien le interesa el tema, lo puede revisar. Bien, bro, escuchemos entonces lo que ellos dicen. Bueno, pues empecemos contigo, Javier. Sí, a ver, la primera cosa es que todavía ni siquiera hay muchos estudios de cuánto territorio nacional controla el crimen organizado, que si es un tercio, que si es más, que si es menos, ¿no? Pero lo que vemos por lo menos en la prensa es que sí, cada vez se diversifican más, cada vez tienen más actividades económicas, ¿no? Claro. Sí, yo creo que hay varias hipótesis Sí. que podrían estar detrás de esa diversificación y no necesariamente se excluyen, porque después de todo estamos tratando de explicar algo complejo y Sí. lo que puede aplicar en una parte del país puede no aplicar en otra, etcétera, ¿no? Pero una de las hipótesis es el tema territorial. Sí. ¿No? Que con el cambio del flujo de drogas, primero por el Caribe, después por el aire y luego por el territorio, llevó a que hubiera mayor presencia territorial a lo largo de todo el país, y esa creciente presencia territorial que inició para traficar drogas a Estados Unidos
le dio la posibilidad de diversificarse O sea, antes eran narcos, eran exportadores y ahora son algo más que eso. Por un tema de control territorial que fue necesario para pasar drogas por México cuando ya no pasaban ni por el Caribe ni por el aire. Sí. Esa es una hipótesis. Sí. Otra hipótesis tiene que ver con la fragmentación a raíz de la estrategia de combate al crimen organizado, al narco de Calderón. Esa fragmentación llevó a que estos nuevos pedazos se fueran a otros territorios, que ya no tuvieran el tamaño necesario para poder traficar drogas y se metieron a nuevos negocios. Y la tercera hipótesis, que por lo menos yo he escuchado, todas estas no son hipótesis mías, son las que escucho allá afuera, una tercera hipótesis que he escuchado es que ante el ataque por parte de Calderón al crimen organizado, ven un creciente riesgo de hacer lo que hacen. ¿Y qué hace cualquier empresa, entre comillas, cuando enfrenta mayor riesgo? Diversifica. Sí. Es una estrategia de portafolio típica de cualquier empresa y empiezan a diversificarse para minimizar el riesgo. Yo creo que esas tres hipótesis no necesariamente se excluyen. Además, en el tiempo podría haber una secuencia. Podría ser la primera hipótesis, el tema territorial, algo que arranca que luego creciente, etcétera, ¿no? Pero creo que ahí hay un tema que hay que entender y hay ya varias posibles hipótesis con evidencia empírica detrás. Y a esto hay que aunar, digamos, el tema de la debilidad del Estado mexicano, ¿no? O sea, lo que permite esto es un Estado pues, que les da chance de diversificarse. Déjame ponerlo así. Les da chance y a la vez lo provoca. Porque Exacto. de la tercera hipótesis de Javier, que es la que a mí siempre me ha parecido la más verosímil, esa tercera hipótesis en el fondo viene del apretón que les dan Calderón y Peña Nieto. Es decir, si no los dejas hacer su negocio, su chamba, lo que es lo suyo, su mero mole, pues no por eso entonces van a cultivar crisantemos, como diría el general de Gaulle. No, se van a meter... Pero tu hipótesis se cae con este sexenio, porque este sexenio los han perseguido. No los han perseguido, en efecto, y sigue habiendo un número importante de muertos y se sigue expandiendo. Pero también hay un tema inercial. Debo decir, no me parece claro, aunque todo esto es especulación pura, que puedan volver al narco tan fácilmente si los dejan. Aunque las cifras y los chismes y la especulación sobre el tema del fentanilo, sobre todo viniendo de los americanos, lo que ellos dicen, es que en efecto hay un pequeño regreso o un regreso importante al narcotráfico en vista del mercado de fentanilo que hay en Estados Unidos, en vista de la vulnerabilidad de los puertos mexicanos por donde entra todo el fentanilo o los químicos que permiten procesarlo, producirlo en México. Aunque eso podrían ser los grandes carteles, Sinaloa no y Jalisco. Necesariamente los más pequeños. Digo, exacto, y los pequeños están controlando el pollo en Chilpancingo, el mercado, el derecho de piso en San Cristóbal de las Casas. A mí se me hace que fue en gran medida, en lugar, dejen de dedicarse al narco, dedíquense a la extorsión. Pues ok, pues sí. Por nosotros preferimos el narco, es más rentable, lo sabemos hacer, somos competitivos. No quieren que hagamos lo nuestro, pues está bien, pues nos metemos otra cosa, sí, secuestros, derecho de piso, tráfico de órganos, en fin. Y ahora, a mí lo que me parece muy interesante... Más lo que se acumule. A mí ahora lo que me parece muy interesante es el control y monopolización de aguacate, de limón. O sea, esto ya ya no es una cuestión de Estado, sino de mercado. Perdón, ¿querías decir algo? No, ahorita que después de Héctor, pero sobre ese tema en particular tengo algo que decir. Ok, venga, Héctor. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo es cada vez menos explicable por lo que hizo Calderón o por lo que hizo Peña Nieto. Yo creo que lo que estamos viendo es una profundización tremenda de cosas que sucedieron efectivamente en su inicio por políticas de Calderón, del presidente Calderón y luego del presidente Peña Nieto. Pero lo que estamos viendo en estos años es un cambio de política, de no combatir al crimen organizado, que ha tenido como consecuencia una ampliación sustantiva del crimen organizado a todo lo que tú estás mencionando, al punto de que uno podría imaginar en este momento
un crimen organizado enormemente rentable sin las drogas. Un crimen organizado perfectamente rentable con, en Michoacán, el impuesto al aguacate o al limón, al pollo, dices tú, En Chilpancingo. yo digo a las nóminas de los gobiernos locales, a los puestos de los mercados, a todos los giros negros. Lo que estamos viendo es un crimen que le cobra derecho de piso a quien puede, a todo mundo, a los legales, a los ilegales, a los ricos, a los pobres, a los intermedios. Yo no sé hasta qué punto este ya es un negocio independiente de la droga. Tiene su origen en las bandas de la droga, pero yo no sé hasta qué punto ya es un negocio mayor incluso que el de traficar drogas. Porque, hombre, volverte la Secretaría de Hacienda ilegal de una gran ciudad, pues es un negocio, yo creo que más rentable que venderle drogas a esa ciudad o dejar que pasen drogas por esa ciudad. Recuerdo la historia de una ciudad de Guanajuato, donde el derecho de piso era tan generalizado que incluía desde luego a todos los negocios, desde luego a todas las distribuidoras de coches, desde luego a todos los mercados, a todos los giros negros y también a las iglesias. Sí, sí. Les cobraban derecho de piso a las iglesias. Entonces, me temo que estamos hablando de un crimen organizado cuantitativa y cualitativamente distinto del que hablábamos cuando nos referíamos a la guerra de Calderón. Y un crimen cualitativamente distinto porque exacciona ahora a la sociedad, a las comunidades, a las ciudades, a la economía legal y a la economía informal también. Es mucho más amplio, es mucho más ramificado y la verdad creo que ha empeorado mucho en estos años. Sí. Ese es el tipo de crimen organizado que se ha generalizado estos años porque el gobierno no hace el menor esfuerzo por atacar a ningún tipo de crimen organizado, ni al de la droga, ni al otro del que estamos hablando. Así que creo que vivimos los años peores de algo que ya no es el crimen organizado de la droga solo, sino quizá fundamentalmente el crimen organizado que está montado sobre la sociedad, exaccionando, que son cosas muy distintas. Que por cierto, yo creo que cualitativamente, ¿no?, el tema del derecho de piso, de la extorsión, es diferente a lo que están haciendo con mercados legales hoy en día, que están ellos distribuyendo y comercializando esos productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el limón le piden a los limoneros, a los que producen limón, que se los vendan a ellos retienen el producto, hacen que el precio suba y tienen ganancias excesivas, rentas extraordinarias por ser ellos el monopolio. Eso ya no es extorsión, eso, ¿sí me entienden? Es lo que me parece muy interesante, que están entrando a negocios para monopolizarlos y extraer rentas extraordinarias así, ¿no? De esa manera. No, yo lo que iba a mencionar sobre exactamente ese tema, hay una experta académica, la doctora Cecilia Farfán, su doctorado es precisamente sobre este tema, y ella lo que hace es que la tendencia es a pensar en que la economía de lo ilegal es algo aparte de la economía legal y son como que paralelas y mundos distintos. Ella sobre todo utiliza dos casos, sobre todo uno que es Sinaloa, y lo que describe es que no son mundos paralelos. Y su perspectiva es una perspectiva de largo plazo histórico y ve la industria del jitomate, ¿no? Y se da cuenta que hay un traslape total entre estos dos mundos y que uno aprovecha la infraestructura del otro y probablemente dinero de uno y obreros de uno y hasta en una de esas empresarios de uno y empresarios de otro, que son mundos mucho más traslapados históricamente, no estoy hablando de ahorita, de lo que pensamos, por lo menos en ciertas regiones, en ciertos contextos. Interesante. Es una tesis fabulosa, deberías de invitarlo. Sí, la voy a invitar, Cecilia Farfán. Entonces, creo que otra vez, creo que hay mucho que entender aquí todavía.
en estos temas, ¿no? Y hay muchas dinámicas distintas, regionales y luego locales a entender. Y luego hay una vieja tradición, pensando en Colombia y los esmeralderos, del tránsito del mundo, es la historia del padrino, ¿no? De convertirte en algo legal. Legítimo. Y la historia de los esmeralderos en Colombia es un poco ese tránsito de la economía ilegal y la ilegalidad a ser empresario en un mundo legal. Pero una cosa es ser empresario y competir y otra cosa es utilizar tu poder de fuego para monopolizar un mercado, ¿no? Pero es el momento del tránsito. Sí, perdón, Héctor, ahorita sí. A mí me parece que hay un abuso, ya hace mucho tiempo, no de ahorita, en toda esta analogía que se hace de estos grupos delincuenciales con la lógica de un empresario común y corriente. No, yo creo que no son empresarios. Yo creo que ellos compiten por un mercado a balazos, por un mercado de sangre, por un mercado violento. Eso yo creo que no tiene nada que ver con la actividad empresarial. Sobre el sentido de que compiten. No. Es que es que creo que los lees en una lógica que no tiene nada que ver con su competencia. Es que... Y la especialidad de la que son especialistas no es la competencia empresarial, es el crimen. Son unos criminales. Y son criminales que utilizan ese poder por unos mercados a balazos. Y lo monopolizan. Son los que han llenado de sangre este país. Sí. Es decir, no son empresarios. Perdón, cuentan, pero son chismes de gente que está, digamos, estudiando o auscultando lo que pasa a nivel local, no necesariamente como un fenómeno nacional, pero que, por ejemplo, sí hay un tránsito del derecho de piso a la asociación, Héctor no le va a gustar, empresarial. Es decir, ya no me vas a pagar una lana para que no te fastidie o no te mate, no te viole, lo que tú quieras. No. Ahora nos vamos a hacer socios. Yo voy a poner esta lana, voy a hacerme de la mitad de tu negocio, el negocio que sea, un changarro, una gasolinería, una tienda de abarrotes un poco más grande, un electricista, un plomero, las constructoras. Me voy a hacer socio de tu empresa. Yo te voy a garantizar tu ganancia, o sea, no es de que tú no ganes dinero, vas a ganar y vas a ganar bien, e incluso puedes hasta ganar más, y yo te voy a proteger del SAT y de todas esas cosas. En fin, yo veo eso, tú no te preocupes, pero ya vamos a ser socios, ya no es un derecho de piso que me vas a pagar, vamos a ser socios, que luego pueden ser monopolios o no, León, no necesariamente. Bueno, es que Chilpancingo, lo del pollo, al parecer. Lo del pollo puede ser. Limón también, ¿no? Es una manera de frasear lo que está diciendo Jorge. Te voy a dar otra. Mira, me voy a robar la mitad de tu negocio y si te opones te mato. Sí, exacto. Sí. Pues es un robo. Está bien, pero es un cambio, si es que es cierto. Sí. No es ir por la cuota cada quincena. Ya es de contadores y de... Exacto, ¿no? O sea, sí. Voy a defender un poco el uso de analogías empresariales. Es decir, parte de lo que se hace es usar un marco conceptual. No es decir que son empresarios, sino lo que queremos es entender su comportamiento. Entonces se utiliza un marco conceptual asumiendo que son entes racionales, que igual no lo son, pero ante el riesgo que haces, diversificas. Entonces es una manera de entender comportamiento y si es útil o no es útil un marco conceptual. Si no es útil, no lo estamos juzgando. El usar ese marco conceptual no es ni justificarlos, ni verlos como empresarios, ni nada. Es nada más tratar de entender. Pero fíjate los pequeños saltos que das. Entonces los juzgas como seres racionales. Ve a averiguar en qué consisten y cómo se desatan las guerras que provocan todas las muertes que nos horrorizan todos los días. Y dime en qué momento aparece ahí el ser racional que se pelea con los demás a muerte. ¿Por qué racionalidad? Aparte de que no son unos empresarios y de que son unos psicópatas, no son seres racionales.
Pero, No, hijo, tienen es que una sí racionalidad tienen esa que les parte. puedes conceder. Son unos psicópatas, ve la cantidad de muertes que llevan encima. No, a ver, yo no lo quiero minimizar. Los seres racionales. Yo no lo quiero minimizar, pero si hay otra parte, por ejemplo, la red de distribución en Estados Unidos del cártel de Sinaloa, ya la quisiera tener Bimbo, ¿no? O sea, no, en cierto, o sea, si tiene una parte del negocio, ¿no? El negocio de las drogas, que ese sí lo controlan, que sí dices, bueno, hombre, aquí hay, ¿no? O sea... Yo tengo un problema de caracterizar. Es un porcentaje importante de la población mexicana involucrado en este tema, sí. Y de describirlos como psicópatas todos y dejarlo ahí, yo no me quedo cómodo. No, pero no bueno, los puedes describir, no los puedes describir sin el elemento fundamental, orgánico de la psicopatía. Son indescriptibles sin eso. Yo creo que es indescriptible más que la psicopatía, la violencia, ¿no? O sea, su expertise, digamos, su gran capacidad es la administración de la violencia. Puedo también decir el rol de la violencia. La expertise es la matonería, ¿no? Pues sí, es la matonería. Claro, sí, bueno, totalmente, sí. El rol ¿Le quieres llamar expertise a eso? Bueno, entonces el experto, cámbiale. Su capacidad, ¿no? O sea, su negocio se fundamenta, ¿no? Dirían en McKinsey, en el pilar de la violencia, ¿no? Y yo diría que... en la matonería. Sí, en la matonería. Sí. Y yo diría que, por lo menos históricamente, un elemento importante de la evolución del capitalismo tiene que ver con esa violencia. Es imposible entender al gran empresariado estadounidense de finales del siglo XIX sin entender un nivel de violencia contra sindicatos y contra sus propios obreros. Impresionante. ¿Eso significa que eran psicópatas matones? No. Hay que ver There Will Be Blood, esa película. ¿Eso significa que eran principalmente matones? Claro que no. Pero otra vez, es un poco la tesis detrás de la pues no quiero poner palabras en la boca de Cecilia Farfán, de que pensar que son mundos totalmente distintos y no conectados, tal vez no es del todo correcto, ¿no? Bueno, ese es un buen tema que pone Héctor sobre la mesa y tengo que decir, pero yo quiero también que discutamos, Jorge, lo que dice Héctor. A ver, ya no se vayan hasta Calderón. Es este gobierno el que está generando esto. Creo que tiene un muy buen punto, Héctor. Bueno, tiene un buen punto en cuanto a que este gobierno pues recibe el país en el estado en el que está, y a partir de ahí ya él es responsable de lo que está sucediendo, de mejorarlo, de empeorarlo, de lo que sea, de acuerdo. Y segundo, porque tiene en teoría una política, un enfoque diferente al de Calderón y de Peña, a saber, los famosos abrazos y no balazos. Bueno, ahora, yo honestamente siempre he sido más bien partidario de este tipo de enfoque. Creo que el error de Calderón fue haber declarado la guerra y que hasta cierto punto tiene razón López Obrador en declarar o en los hechos practicar una especie de tregua, porque me parece que eso es mucho más sensato para el país. Pero tregua en las drogas, bueno, por eso. No puedes darles tregua en la extorsión, de acuerdo, Leo, pero el problema es de qué forma puso en práctica esta idea de tregua con las drogas. Y todo parece indicar que fue una decisión unilateral del gobierno que no fue negociada ni tácitamente con ellos. Y por lo tanto no hay ninguna razón para que de repente desistan del limón y el aguacate y el pollo y que incluso se adueñen por primera vez de una verdadera, de un mercado que es Riviera Maya, donde ya se disputan entre ellos a quién le vende a los turistas extranjeros que llegan, sobre todo a Tulum, pero todo eso, que no era tanto el caso, un poquito de vez en cuando. Le venden más allá de drogas, estás diciendo. No, drogas, pero con drogas, eso, pero pues, bueno, es narcomenudeo, ¿no? Pero son ya de nivel mucho mayor, es decir, le están vendiendo a extranjeros, no le están vendiendo a los niños fuera de las escuelas en la Ciudad de México, están vendiéndole a los europeos y el Upper West Side de Nueva York, que pues a eso van. Entonces, a mí me parece que la política en sí no era equivocada, no es equivocada. Sé que es una visión totalmente iconoclasta y que nadie la comparte. Yo también, yo estoy de acuerdo con López Obrador dejar pasar en el tema de las drogas, porque pero no puedes tener la ICFR
¿no? No, En extorsión, secuestro. negócialo, no diles, te vamos a dar chance de que vuelvas ¿Qué es lo que hacen en Nueva York, a tu hombre? core business, pero ya salte de lo demás. Yo no sé si esa negociación hubiera prosperado o no, no tengo cómo Es lo que hacen saberlo, en el pero Nueva bueno, York, que en Nueva York los dejan hacer, los dejan pasar, los administran en el tema de las drogas. Lo vivimos tú y yo, ahí los ves a los dealers, bueno, etcétera. ya es Pero legal. sí les ponen un límite de Sí, claro. no matar, no extorsionar, no secuestrar, en fin, Javier. No, sin lugar a duda, hay una responsabilidad del gobierno de López Obrador, es decir, este es un fenómeno que viene desde antes de Calderón, es decir, si lo queremos entender... No los muertos. No los muertos, lo que tú quieras, pero Claro. otra vez, creo que... Si Héctor la hace tanto de jamón con los muertos y con toda la razón, pero entonces no es un asunto menor el de los muertos. No. Por cierto, esta semana ya se superó el número de muertos en el sexenio de López Obrador de los que hubo en todo el sexenio de Calderón. Ahora, me queda claro que cada partido y cada presidente se compite con otros presidentes y compiten con otros partidos y dividen la cosa en sexenios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el fenómeno no obedece esas reglas ni esas fronteras, ¿no? Esto es algo que empieza desde antes y en ese sentido, pues todos son responsables. No, Estados Unidos tiene un papel que jugar, etcétera, etcétera. Entonces, López Obrador, claro, lo que hizo y lo que no hizo en su sexenio será parte de lo que vamos a tener que entender para explicar la evolución de ese fenómeno. Estamos peor, entonces ahora recupera el mercado de limones y ahora 100 motonetos te controlan el mercado de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se vuelve incontrolable, Héctor, en algún sentido. Bueno, se vuelve parte integral de la vida social como es, con delincuentes y ciudadanos mezclados en medio de la guerra de los delincuentes y expuestos por el hecho de tener un negocio a que venga empresarialmente el delincuente a decirle, pues mira, aquí como tú y yo, entre empresarios, o me das 10,000 pesos o te mato. Entonces me compartes tus ganancias o te mato. Entonces esa actividad empresarial pues es un poco, digamos, ofensiva, intolerable y sobre todo imposible de rechazar por parte del otro empresario que está simplemente siendo obligado a compartir su negocio. Bueno, lo que yo digo es que el asunto ha ido mucho más lejos de donde empezó y empezó efectivamente en una idea simple de que un ataque fuerte del ejército y del gobierno a los grandes cárteles los iba a desvanecer con rapidez. No sucedió eso. No. Sucedió que los grandes cárteles resistieron, pero que la batalla contra ellos fue fragmentándolos, matando a los líderes, creando pleitos intestinos entre los cárteles y multiplicando la presencia de pequeñas bandas que antes no existían y que recuerdo la última cifra que recuerdo de Eduardo Guerrero de aquí hace 2 o 3 años, seguían habiendo 2 cárteles y medio, digamos, el cártel Sinaloa, el cártel Jalisco y poco el cártel del Golfo, y había 280 bandas que estaban solo indirectamente vinculados con el cártel. Bueno, esas 280 bandas son las que son cualitativamente distintas de las bandas del narcotráfico, porque se dedican a exaccionar a la sociedad, a quitarle a la sociedad, a los productores, a los ciudadanos, la tranquilidad y el dinero. Eso es un crimen organizado radicalmente distinto. Bueno, los dos han crecido enormemente en estos años de abrazos y no balazos. El crimen del tráfico de drogas, el crimen de las balaceras y el número de los muertos, y el crimen de la opresión sobre la sociedad de unas bandas que las tienen capturadas y que les quitan rentas todos los días. Esa situación es cualitativamente distinta de la que enfrentó mal Calderón y también de la que enfrentó mal Peña. Y ha sido enfrentada mucho peor por López Obrador, y ahora tenemos lo peor de los dos mundos. Tenemos las grandes bandas y tenemos ese crimen que ya es parte constitutiva de la vida de
regiones enteras del país. Sí, De ahora regiones enteras de los negocios legítimos del país. ¿Dónde va a terminar? No lo sé, pero va en el peor rumbo imaginable. Mientras tanto, no hay carne de pollo en Chilpancingo, no hay gas LP en Valle de Bravo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los señores, ellos quieren meterse a ese negocio, ¿no? Bueno, ya están metidos en ese y, negocio. y los hippie chic de San Cristóbal, de San Cris, pues a ver cómo le hacen. Bien, ahí terminó. Si quieren nos conectamos nuevamente, vamos a conectar para pues hablar un poco de algunas ideas que creo que son aplicables al caso de Guatemala y un poco discutirlo. Ustedes ven cómo se habla tanto ahí del tema de qué fue lo que quiso hacer eh, eh, Obrador, ¿verdad? Que hacer un pacto con el crimen, que en cierta manera algunos dicen que el modelo de Bukele lo van a ver en la lectura que van a hacer ahí, que les puse ahí en la plataforma, un poco se discute eso, ¿no? O sea, si ha habido un pacto, ¿verdad? O sea, también algunos dicen, bueno, ya no los podemos combatir, entonces, bueno, negociemos. Entonces, si ahorita nos volvemos a conectar. Sí, ¿Ok? Lick. Bueno. Estoy
Bien, en lo que se conecta alguien más, no sé si alguno de ustedes quisiera opinar algo de lo que vimos. Más allá de desde los nombres de algunas cosas, ¿verdad? Lo que están hablando de México, dejando a un lado eso, creo que hay muchos elementos interesantes que se captan muy bien de esa dinámica de la violencia, ¿no? Y el crimen organizado, que es muy similar, ¿no? A América Latina y no digamos al caso guatemalteco, ¿no? Entonces, no sé si quieren, alguno de ustedes quiere preguntar algo o dar su impresión de algunas de esas ideas. A mí creo que lo que más me llamó la atención fue cuando hablaron de que hubo esta diversificación del crimen organizado, que ya no es solo como voy a matar a esta persona o voy a vender drogas, sino que también tiene que ver con que ahorita, digamos, lo que mencionan ellos del aguacate, del limón, de diferentes cultivos, o esto de donde les quitan a las personas la mitad de sus empresas. Entonces, es verdad, creo que aquí en Guatemala también ocurre, a menor medida comparado a México, pero sí ocurre, hay varios lugares donde uno puede notar ese tipo de actividades. Pero personalmente yo nunca había analizado que esta era una forma de crimen organizado que se estaba diversificando, pero pues sí existe. O si uno lo analiza bien, uno dice, ok, aquí en Guatemala, o al menos yo he visto acá en Villanueva, que cosas así sí ocurren por parte de otras mareas así, en vez de venir y decir, ok, vamos a estar asaltando, vamos a estar extorsionando gente, vienen y justamente como ellos mencionan que les compran, entre comillas, porque pues en realidad lo hacen por medio de amenazas, los cultivos a las personas y luego lo retienen para que después sacarle más ganancias a lo que ellos van a vender. Pues esto ocurre mucho acá en algunas partes de Villanueva, especialmente con el banano. Ujú. Y, y nuevamente, o sea, es algo que yo había notado, pero que realmente no me había puesto a pensar que también eran grupos de crimen organizado y que simplemente ya nos están enfocando en pues, lo que comúnmente nosotros reconocemos como crimen organizado. Sí, definitivamente. Y un punto donde esto se está dando mucho, fíjense, en Guatemala hay datos ya que uno sabe y cosas que se empiezan a decir en el sector informal, o sea, sobre todo en los mercados. Ya en los mercados prácticamente gran parte de la ganancia que generan los pobres vendedores en los mercados es para esos grupos, ¿verdad? O sea, ya los mercados populares viven eso, ¿no? Y eso es preocupante porque afecta a la economía popular, ¿no? O sea, porque al final siempre son los sectores siempre más excluidos los que más sufren la violencia. Entonces eso es interesante. Entonces el fenómeno se está dando acá, pero me gustaría escuchar un poco a alguien más que le llamó la atención o algo que quisiera destacar, ¿verdad? Más allá de que les decía de que lo específicamente mexicano, sino eh, lo que creen que se ve acá, como ya señaló Kate. A ver quién quiere agregar algo de la discusión. O cómo vieron las hipótesis que plantearon los panelistas en ese foro. Bueno, yo creo que las tres opiniones que dieron, pues los sociólogos que estaban hablando y todo, justamente pues son las tres, no es como que, como ellos dijeron, ninguna es excluyente de la otra, sino que solo los miramos como que en diferentes fases y también el debilitamiento de lo que ellos mencionan el gobierno mexicano, pues también nosotros tenemos un debilitamiento del gobierno guatemalteco donde realmente no se hacen acciones que puedan combatir este tipo de crimen organizado y las nuevas formas en las que se está diversificando, porque digamos atacan tal vez grupos que extorsionan, pero no viene la policía y ataca a los grupos que les quitan el cultivo a las personas o que piden rienda de piso o demás cosas. Sí, gracias. Kevin. Celic, yo no pude escucharlo todo, pero lo que logré escuchar de la conferencia me pareció interesante justo lo que mencionaba Kate, porque también lo he visto. Mi mamá conoce a unos propietarios, vamos a llamarlo de esta forma, Ujú. que previamente se dedicaban, bueno, supuestamente previamente, porque según ellos ya no lo hacen, pero no lo creo, al tráfico ilegal de drogas ahí por Chiquimula. Mi mamá tiene familia por allá. Y resulta que no recuerdo
si es Esquipulas o la cabecera departamental, no recuerdo bien cómo es que era, pero que ellos trataron de diversificar su, ¿cómo es que se dice? Su grupo empresarial, se le podría decir así. Sí. Y tienen una gran cantidad de peluquerías, también de carnicerías, si no estoy mal, y como varios expendios de tiendas a lo largo de todo el municipio. Y ellos prácticamente, esa familia como que tiene el monopolio de esa clase de comercios, aparte de la droga que solían manejar antes. Entonces, me pareció interesante porque la idea de que ellos que esa familia la que quiere manejar no es de que son narcotraficantes o que su línea de ingreso proviene de las drogas, sino que viene de otro tipo de lados y que se podría decir que ahora son parte de las familias que manejan la economía en esa ciudad. Y me parece interesante y cuando lo estaban mencionando me puse a pensar si la mayoría, quién sabe, tal vez no la mayoría, pero tal vez una sección importante de los empresarios, de los nuevos empresarios guatemaltecos no provienen de ahí sus riquezas, sus ganancias, porque no me parecería bastante extraño que comenzara como algo de narcotráfico, que es algo muy común en nuestro país, que es un país de tránsito, que se transformaran en todo este tipo de comercios que ahora se ven tanto en las cabeceras departamentales. Me Ujú. hizo recordarlo y tal vez sería interesante investigarlo un poco más, aunque pueda que sea peligroso, ¿va? Porque es meterse con gente que tiene dinero y que pertenece al Sí. narcotráfico. No se ha hecho investigación, ¿verdad? O sea, se hace, lo que pasa es que sí, obviamente no, pues hay formas de, pues no se puede llegar, ¿verdad? Mire, ya estoy investigando el crimen acá, porque ya sabe, ¿verdad? Pero sí, hay maneras, ¿no? No sé, ¿alguien más que quisiera comentar sobre las hipótesis o esta idea que se armó entre algunos, particularmente entre dos panelistas, de qué tanto se puede considerar empresarios o no, ¿verdad? Eso es interesante, porque eso se asocia, digamos, a algo que hemos discutido mucho, ¿verdad? En las clases, ¿verdad? Pero no quiero decirlo yo ahorita, sino quisiera escucharlas a ustedes. Andrea. Sí, licenciado, a mí justamente se me hizo interesante esa discusión que tuvieron, ¿verdad? Entre si eran o no empresarios. Obviamente sabemos que ese no es un tipo de consolidación, de una forma normal de consolidar una empresa o de ser accionista o así, pero creo que cada vez más se ha ido diversificando no solo la forma en la que ejercen poder para obtener dinero de otras formas, sino también las formas estratégicas en las que se mueven. Entonces, como lo que usted decía el día de, ay, no me, la última clase, ¿verdad? Ujú. Que un pandillero sabía un montón, pues se me hace algo parecido, tipo, ahora ya no es tanto a lo loco de mato, mato y ya, sino Ujú. que hay una estrategia de qué me sale más viable, o sea, matar a un montón de personas o mejor, y que se arme, no sé, en las noticias un gran escándalo, o mejor irme así como debajo del agua, tranquilito y todo, ¿verdad? Entonces, creo que eso también es bastante peligroso porque une lo legal y lo ilegal. Entonces, lo legal pierde su, ¿cómo se llama esto? Como su autonomía, ¿verdad? Entonces, cuando se Ujú. quiere aplicar después algún tipo de control o prevención de, o ya no se puede porque lo ilegal ya tomó posesión de todo lo legal, ¿verdad? Entonces, a mí me parece como eh, preocupante que ya no haya autonomía del gobierno, el Estado, lo que sea, y de los empresarios tampoco, sino que sean las maras, las pandillas, o sea, todos estos los que ahora tomen posesión y control sobre las decisiones del país. Sí, gracias. Sí, Ricardo. Gracias. Pues me gustaría resaltar dos puntos importantes. Primero, justo lo que usted mencionó ahorita, de cómo se escandalizó uno de los panelistas porque se les llegasen a comparar con empresarios y tampoco quiero pues caer en esa falsa premisa de que sí, todos los empresarios son malos porque todos son explotadores, pero sin irnos muy lejos, aquí en Guatemala hace menos de 50 años, buena parte de los empresarios estaban financiando parte del conflicto armado interno y hoy en día siguen todavía financiando actividades delictivas. Si no, pues miramos los que estaban, ¿cómo se llama?
todos aquellos que fueron, que llegaron a pedir perdón por el tema del financiamiento ilícito hace 2 campañas. Ujú. Realmente, como bien dijo el primer panelista, no recuerdo su nombre, se usa el término empresario o empresa justamente por esta forma de trabajar, de ya no simplemente ser una banda delictiva, sino que ya tienen contadores, ya establecen metas de ganancia, ya establecen proyecciones, porque pues como Ujú. mencionaba Andrea, ¿verdad? No es, o sea, ya buscan realmente estudiar todos esos fenómenos económicos para poder obtener ganancias mayores. Ya no es solamente de, bueno, busco conseguir plata fácil, sino que buscan realmente hacer mucho dinero de la mejor forma posible. Y pues lastimosamente es una realidad. Entonces, por lo mismo, entra la duda de cómo trabajarlo. Ya se vio que la forma violenta no está logrando el objetivo requerido. Entonces, pues daba incluso un ejemplo de Nueva York, ¿ok? Dejarlos vender siempre y cuando no lleguen al punto de la violencia física, de asesinar. ¿Podría eso resolverlo? Incluso, pues en muchos casos se habla de la despenalización de la droga, justamente para eso mismo, legalizarlo, pero pues entraríamos también en duda, legalizar estas problemáticas van a resolver el problema de fondo, porque en muchos casos también el problema de las drogas no es solamente la violencia que gira en torno a ellas, sino que los efectos que tienen en la población. Si no, por ejemplo, veamos lo que está sucediendo con el fentanilo en Estados Unidos. Entonces, realmente es un tema muy complejo, en el cual, como dijeron en un principio, los puntos de vista no es que uno sea mejor que el otro, sino que todos están viendo el fenómeno desde una cara, porque al fin y al cabo es tan multifacético. Es como ver un dado, todo el mundo va a estar viendo una cara y al mismo tiempo van a estar en lo correcto al verlo desde esa cara. Ujú. Sí. María Yesenia, la única que no ha hablado. ¿Se escucha, Yesenia? Bueno, pues, bien. Eh, Hay otra idea que también ellos discuten ahí, ¿verdad? Eso de después yo voy a cerrar un poco, pero con esto, porque esto tiene que ver mucho, lo de los empresarios tiene que ver mucho con algo que discutimos en las clases, la violencia, tiene que ver, los lugares que tienen más violencia es donde más, hay una amplia, una presencia muy fuerte de economía criminal, ¿verdad? Donde los criminales no tienen tantas ganancias, no va a haber violencia. Por eso es que la violencia se asocia, ya lo hemos visto, a lo urbano, porque es donde más dinero se mueve y se asocia a ciertos países o ciertos territorios donde más esa economía criminal obtiene sus ganancias, ¿no? Y eso es bueno, pero después vamos a ver un poco eso de los empresarios también, ¿verdad? Que ya ustedes dieron algunas ideas, pero ¿qué piensan también de esa idea de, bueno, combatir o quedarse o negociar con estos grupos criminales? ¿Cómo ven eso ustedes? Ya Ricardo decía un poco algo de eso, pero esa es otra idea interesante porque se ha planteado, aquí se planteó en un momento con las maras. Eh, en México lo hizo el gobierno anterior totalmente, ese eslogan de abrazos no balazos que le han criticado mucho, era eso, ¿no? Era una forma de llamarle a esa política. Mejor no los combatamos y no nos metamos con ellos, pero lo que se vio es que no precisamente los resultados fueron reducir la violencia. Y en El Salvador se discute mucho, lo van a ver en la lectura, en qué medida también eso, ya las maras, los crímenes de las maras ya habían bajado con el gobierno anterior a Bukele, por lo mismo, pero que había hecho ese gobierno había negociado, ¿verdad? Entonces, pero son los homicidios, ¿verdad? Pero significa que si bajan los homicidios, baja la violencia. Esa es otra gran discusión, ¿no? Es que piensan un poco eso de negociar o no negociar, o de combatir. ¿Qué creen ustedes? Pues yo creo que al legalizarla se crean otro tipo de fenómenos, o sea,
No significa que se vaya a erradicar la violencia, es más, puede incrementar, o sea, se ha visto que el uso de drogas sí como que incrementa estas situaciones y también es un gasto público después, porque es lo que pasa en Canadá o en algunos países que ahora se tienen que poner como estantes de, bueno, aquí se pone droga segura, va solo para que no compartan jeringas y no se transmita el VIH. Entonces es como un tema de salud pública también bien fuerte el que pasa cuando se legaliza algún tipo de narcótico. Ujú. ¿Y otra opinión? Esto, como dijo Andrea, creo que es muy complejo esto porque, digamos, si se legaliza, tal vez sí bajen algunos, digamos, pueden bajar los homicidios o cosas así, ¿verdad? Nosotros no lo sabemos. Sin embargo, pueden desarrollar otros tipos de violencia, como ella menciona. Creo que usualmente lo que pasa es que acá se estudia la violencia en base de los homicidios que hay, sin darse cuenta que hay otras expresiones de violencia que también afectan a las personas de diferentes maneras. Ujú. ¿Y Ricardo? Gracias. También hay que tomar en cuenta que a pesar de que no es legal, hasta cierto punto se tolera. Existen comunidades donde el control de las bandas, las maras, que pues no es lo mismo que el narco, pero sí es crimen organizado. Estas maras tienen un control tan amplio de esas zonas que surge una fuerza policial paralela que está formada por estas mismas pandillas, surge un control territorial paralelo y el Estado tiene una injerencia mínima en estas mismas zonas, al punto de que hay lugares donde ni la policía llega y el control lo tiene la Mara, generando un cuasi Estado paralelo. Entonces, si bien no es legal, sí se tolera por parte del Estado. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que prácticamente ya se acepta. Simplemente no es legal, pero ya se acepta. Y no es legal únicamente por las formas morales y éticas de cómo vamos a legalizar este tipo de violencia, ¿verdad? Pero ya Ujú. sucede. Entonces, realmente hay que empezar a verlo ya no si se legaliza o no, sino que cómo se generan las condiciones del Estado para que deje de existir. Entonces se tienen que generar condiciones económicas que permitan una alternativa a esto, porque como bien lo decía, ¿verdad? Usted, donde está la ganancia es donde va a estar justamente esta actividad. Entonces, si lo que es legal o lo que es aceptado moralmente por la sociedad les diera una mejor ganancia, un mejor ingreso, o al menos quizás no uno mejor, pero sí uno más seguro, donde pudiesen al menos saber de que van a poder llegar a los 40 y todavía seguir teniendo ingresos, Mm. otra cosa sería, ¿verdad? Pero como realmente no existen también estas condiciones económicas, sociales y políticas para que puedan generarse alternativas de ingresos, está, pues, al no existir el mismo Estado, dice, bueno, existan haciendo lo que hacen, simplemente existan en estos territorios. Sí, Kevin. A mí algo que me parece interesante y sí lo seguía en el momento en el que estaba, cuando estaba más interesado en política exterior, era la política de, bueno, no política, sino que la idea de tratar la violencia con abrazos y no balazos. Creo que así es como es. Me parece interesante y creo que si lo ponemos en perspectiva aquí en Guatemala, creo que es una política que aquí no mucho funcionaría. Recuerdo ver más o menos cómo es que la trató el gobierno de López Obrador, que tampoco fue la más adecuada, porque no es que en México haya reducido mucho la tasa de asesinatos. Y yo creo que ahorita van a la alza o algo así, creo que está la cosa. Eh, lo que me pareció interesante y por qué no funcionaría en Guatemala es que el Estado de México es un estado no solo mucho más grande, sino que mucho más preparado y más funcional que el guatemalteco. Tratar de utilizar políticas como estas creo que vendría siendo muy fantasioso y no me extrañaría de que algún político en las siguientes elecciones o en las que vengan trate de prometer un tipo de política contra el narcotráfico, contra la violencia que sea parecido, porque es algo creo que bastante popular, cristiano hasta cierto punto, en vez de dar una cachetada cuando te la dan, sino que poner la mejilla para que te den otra y tratar con abrazos a todo mundo, que es algo muy, como que muy buena onda, muy paz de amor, pero aquí en Guatemala no creo que ese tipo de cosas funcione. Me parece interesante cómo es que en México
si bien se trató, la política no funcionó, la gente aún ve con buenos ojos que se haya tratado de esa manera. O sea, la idea ética de combatir el crimen de la mejor forma posible sin ejercer violencia siempre es buena, pero funciona el momento en el que se crean políticas que puedan, ¿cómo es que se dice?, ayudar a las personas que son más propensas a caer en círculos de violencia, que en México sí puede funcionar, que aquí en Guatemala creo y considero que no, por experiencia personal ya lo he visto, el Estado trata de hacer, pero no puede hacer nada porque la institucionalidad de nuestro país como que no mucho funciona para poder poner políticas así en práctica. Hemos visto, al menos nosotros creo que a lo largo de la carrera hemos estudiado varias políticas públicas que tienen como fin evitar la violencia y hemos visto que no funcionan. Entonces, creo que si poniendo la perspectiva de que si en algún momento algún político quisiera poner en marcha una política similar, se toparía con el hecho de que no funciona. Solo eso. Ujú. Sí, gracias. No, voy a cerrar un poco con esto de un par de ideas, ¿verdad? Ahí se discutieron varias, ¿verdad? Como esto de si son empresarios o no son empresarios, ¿verdad? Que había un debate ahí entre dos de los panelistas, pero estaba también el tema de por qué, más allá de si son empresarios o no son empresarios, algo que también el punto que se señalaba es que ahora hay más violencia, o sea, porque independientemente de que usted aplique la política esta de, ya sea de entrar en negociación con ellos, abrazos no balazos, o que entre como a la guerra, ¿no? O sea, declararle la guerra. En términos estadísticos, en términos de los hechos, más allá de la discusión, la violencia ha aumentado. Tanto como los que han aplicado la guerra como los que han, el gobierno que en los 6 años anteriores a México quiso no confrontarlos y decir, bueno, va, no, dejémoslos hacer. Pero eso no disminuyó la violencia. Y la otra gran discusión, ¿va? Hay otros temas, pero creo que se discute mucho, es el tema de cómo la diversificación, ¿verdad?, del crimen también cambia. Entonces, entre más el crimen crece y se diversifica, también eso aumenta más la violencia, ¿no? Y entonces, y tiene que ver porque su expansión no es solo en ganancias, es en territorio. Efectivamente, eh, lo que uno ve, ¿verdad? Y lo dice uno de los panelistas ahí, él usa otro nombre, pero prácticamente existen ya como dos SATs. Dice, ¿verdad? La SAT que le cobra a usted los impuestos, ¿verdad? La normal, que de uno paga el IVA y todo eso, y su declaración jurada, que no sé si todos de ustedes lo hagan, pero yo creo que a nadie le gusta eso, ¿verdad? Y cuando les toque no les va a gustar, ¿verdad? Pero que se pagan, ¿no? Y una SAT paralela, ¿verdad? Que es pagar igual religiosamente a estos fulanos, ¿verdad? A estos grupos, a estas bandas. Y ahí es más peligroso porque en la SAT, bueno, lo puede demandar o puede meterse en un lío legal, pero si no les paga los impuestos a estos grupos, lo pueden matar, ¿verdad? Entonces, eso hace, digamos, muy complicado, ¿verdad? Y el combatir esos grupos porque están tan insertados en la economía que de alguna manera ya son como prácticamente existen como decía un poco Ricardo, ¿verdad? Existe como dos realidades ahí, ¿verdad? Está lo legal y está lo ilegal, ¿verdad? Y entonces hay que convivir con las dos, ¿verdad? Y los que más los afecta a esto es a los sectores marginados, a los sectores populares, ¿verdad? Los que más sufren la violencia de la pandilla, la violencia de los extorsionistas, no son tanto los grupos privilegiados, sino los sectores populares, ¿verdad? Ellos son los que más reciben em, digamos, el impacto de esa violencia, ¿no? Entonces, bueno, y lo otro es que las medidas, digamos, de negociación o no, este, se pueden aplicar, pero lo que es cierto, ¿verdad? Es que ambas, que no disminuyen la violencia. Entonces, quizá la solución, pero entre comillas, está no en buscar una solución global, ¿verdad? Y con eso cierro. Tenía que cerrar, tengo que atender otra reunión, pero está quizá en cosas más puntuales. Por ejemplo, como decía uno de los panelistas, ¿verdad? El tema de la acción de estos grupos es, sean empresarios o no, es que a diferencia de los empresarios normales, digamos, ¿verdad? Estos su gran margen de ganancia lo logran a través de ejercer más violencia, porque es así como se posicionan frente a sus competidores. ¿Y cómo generan violencia? Pues a través, sobre todo, de una violencia armada. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que deberíamos hacer algo
con el control de armas. Eso sería muy importante para disminuir el uso de la violencia en estos países. Y eso es más factible que acabar con la pobreza y acabar con estos grupos, que no los vamos a acabar violentamente. Y otro tema central a las medidas, digamos, de control de la economía criminal, ¿verdad? O sea, eh, cómo, digamos, evitar ese lavado de dinero, cómo evitar, cómo entrarle a las ganancias, ¿no? O sea, en vez de perseguir solo a los criminales, perseguir, digamos, cómo se mueve el dinero. Los gringos tienen un dicho que dicen, y son las estrategias más exitosas, que se llama follow the money, ¿verdad? O sea, sigue el dinero, seguir el dinero, uno es más fácil desmontar estas estructuras. Bien, joven, entonces por ahí lo dejo hoy. Entonces, me están llamando para una actividad que va a empezar. Entonces, nos estamos viendo entonces el próximo martes, ¿ok? Está bien, licenciado. Y ya tiene las Félix, lecturas. Por favor, avancen porque ya estamos, ya saben que estamos contra el reloj. claro. Ujú. Está Bueno, bien. buen día. Feliz día.